Hola, en esta sesión vamos a tocar el tema de diferencia de medias. Diferencia de medias es una de las técnicas que se encuentran dentro del temario, dentro del tema de estadística bivariada. Esta técnica es bastante usada en la investigación social, en la investigación conductual también, y que nos permite ubicar, nos permite saber si los valores medios de dos grupos o de dos momentos son distintos en la población. Diferencia de medias, por ejemplo, es usado para ver si cuando se hace una intervención o un proyecto de intervención o un tratamiento terapéutico a un cierto grupo de personas, si el efecto del tratamiento fue positivo, si alivió los problemas, o si por el contrario fue contraproducente y devino en perjuicio. En realidad, diferencia de medias se puede aplicar para hacer cierto tipo de evaluación al final de la implementación de una inversión o la implementación de un programa social o la implementación de un programa terapéutico en un grupo de control. Y en realidad también la diferencia de medias se puede usar cuando tenemos a la mano las encuestas de opinión, las encuestas que miden confianza en las instituciones, confianza, por ejemplo, en el Congreso, en la Policía Nacional del Perú, confianza en el Gobierno Nacional, o también la aprobación de ciertas autoridades. Lo único que tendríamos que tener son una variable que permita agrupar los grupos o subconjuntos de poblaciones y otras variables que nos permitan identificar los momentos en los cuales fue medida el concepto, ¿no? En el slide 2 tenemos nosotros el temario. En ese temario ustedes pueden ver que lo que vamos a ver en esta sesión son 4 principales temas. El primero es diferencia de medias en dos grupos. Este es un modelo transversal y lo que busca es ver si un grupo difiere de otro. Por ejemplo, si los ingresos son mayores en las mujeres que en los hombres, ¿no? O viceversa, o que se parecen en la población. El segundo tópico es el relacionado a la diferencia de valores medios en dos momentos. Es decir, la aprobación se mide en junio y luego se mide en agosto. Entonces la idea es comparar si la aprobación de lo que sea, de lo que fuese, ha variado o se ha mantenido en junio y en agosto. La comparación ahí es de dos momentos, por lo tanto el diseño es un diseño longitudinal. El tercer tópico es el relacionado a diferencia de valores medios en más de dos grupos. A diferencia del primero, aquí ya no tenemos solamente dos grupos, ¿no? Una categórica con dos grupos, sino que tenemos 3, 4, 5 grupos. Entonces el estadístico cambia, los requisitos cambian y por lo tanto el análisis también va a variar. Como cuarto tópico tenemos la diferencia de valores medios en más de dos momentos. A diferencia del segundo, lo que buscamos aquí es ver si no solamente ha variado la medición de junio a agosto, sino también ver si ha variado en referencia a octubre, en referencia a diciembre, para los meses en los que se tenga información. Ahora, podrían ser días, podrían ser semanas, podrían ser años. ¿De qué depende la comparación? Depende del diseño de investigación que se plantee. Depende de, digamos, también que los participantes en los focus group o en las encuestas o en el tipo de herramienta que se despliegue para recoger información sean los mismos. No puede ser que una persona que estuvo en la primera medición no esté en la segunda, esté en la tercera y no esté en la cuarta. Un requisito básico, por ejemplo, para los modelos que hablan de diferencia de valores medios en dos o en más de dos momentos, es que sean las mismas personas las que han sido, digamos, interrogadas o encuestadas. Empezamos entonces con el primer tema, pero antes algunos aspectos generales que estuvimos viendo en la sesión anterior relacionado a también estadística bivariada, pero para los casos de correlación, asociación, concordancia y otros tipos de estadísticos que estuvimos viendo, también cuando queremos plantear una relación entre dos variables. En el slide 3, por ejemplo, podemos ver que estamos de plano en estadística inferencial
Y la diferencia con estadística descriptiva es que nosotros aquí planteamos una hipótesis y la buscamos probar con un cierto nivel de confianza. Para ello es básico entender, por ejemplo, que nosotros estamos trabajando con una muestra representativa, una muestra probabilística. No es una muestra por conveniencia, no es una muestra por sesgo o por facilidad, por accesibilidad o bola de nieve. Es una muestra que recoge, ¿no?, una heterogeneidad, una variabilidad representativa de toda una población. Entonces, con esta muestra, con esta base de datos que representa una parte de la población, nosotros buscamos hacer estadística inferencial. Y para ello, nosotros vamos a usar un criterio, digamos, más o menos estandarizado en ciencias sociales, que va a variar en disciplinas. Por ejemplo, las ciencias duras o las ciencias exactas tienen un nivel de significancia mucho más específico, mucho más ajustado que en de ciencias sociales. Nosotros trabajamos con un 95% de confianza. Uno podría pedir un 99% o un 98%. Un 90% ya es muy laxo, muy flexible y hace que nuestras conclusiones no sean tan precisas. Entonces, con un 95% de confianza nosotros podemos decir que el nivel de significancia es de 0.05. Entonces, siempre vamos a escuchar términos como diciendo mi estadístico es significativo o mi estadístico es no significativo. Cuando es significativo, significa que es menor a 0.05. Y cuando es no significativo, es que es mayor a 0.05. Sea cual sea el valor. ¿Okay? Entonces, los valores cuya significancia sean, por ejemplo, 0.01, 0.02 o 0.00, son aquellos en los cuales nosotros vamos a rechazar la hipótesis que nos estamos planteando. Y los estadísticos, por defecto, los estadísticos que vamos a ver en este tema, así como vimos en la sesión anterior, tienen ya hipótesis a priori, tienen hipótesis ex ante, que ya están planteadas y que lo que nosotros tenemos que hacer es saber cómo están conceptualizadas, ¿no? Entonces hay hipótesis afirmativas y hay hipótesis negativas. Nosotros entonces, con una significancia menor a 0.05, vamos a rechazar, siempre vamos a rechazar estas hipótesis. Y cuando sea mayor, vamos a aceptarlas. ¿Okay? Entonces, con esta dicotomía de aceptación y rechazo, que claro, detrás de todo esto que estamos contando, habría que aludir a los tipos de distribuciones, habría que aludir a las puntuaciones Z, las puntuaciones T, aspecto que, como comentamos en un inicio, al inicio del curso, no vamos a llegar con manera detallada, porque este es un curso de estadística básicamente computacional y en el cual los algoritmos computacionales ya calculan, hacen la parte inferencial, hacen la parte de cálculo de probabilidades, de creación de intervalos de confianza, y lo que nosotros tenemos que más bien detenernos y entender con mayor profundidad es el tipo de resultado que obtenemos al procesar los estadísticos que tenemos disponibles. Por lo tanto, ya para cerrar esta parte, solamente tener en cuenta que la significancia lo podemos encontrar en otro software estadístico como p-value o valor p, lo pueden encontrar en el R o en el Stata, y que aluden a lo mismo. Entender también que el nivel de significancia va a variar, por defecto es 0.05, pero uno podría poner una valla mucho mayor y podría ser 0.01. Por lo tanto, el espacio o la región de aceptación y la región de rechazo es un poco más acotado, lo que hace un poco más difícil obtener un resultado, digamos, acorde a lo que tú estás buscando. En el slide 4 nosotros nos detenemos a ver los 4 grandes tipos de relaciones que se pueden plantear cuando uno hace estadística bivariada. En la clase anterior vimos, por ejemplo, la relación categórica con categórica y vimos los estadísticos chi-cuadrado, kappa, McNemar. Y para el caso de la relación numérica con numérica, ya pueden ser por conteo o magnitudes, es decir, discreta o continua, nosotros tenemos estadísticos como el R de Pearson y la parte no paramétrica como el Rho de Spearman o el Tau B de Kendall, que son estadísticos que te permiten ver si las dos variables numéricas en cuestión están relacionadas.
y cómo están relacionadas, si de manera directa o de manera inversa, y si esta relación es fuerte o es débil. Los otros dos grupos de relaciones aluden a la combinación numérica con categórica y categórica con numérica. Y al respecto, nosotros vamos a ver que para el caso de, por ejemplo, diferencia de valores medios para dos grupos o más de dos grupos, la relación que nos vamos a plantear es numérica con categórica, porque la categórica es la que tiene los grupos y la numérica es la que tiene las magnitudes. Y lo que nosotros queremos ver es si esas magnitudes varían en esos dos grupos, o tres grupos, o cuatro grupos. En el slide número 5 ustedes van a poder encontrar un esquema resumen de los tipos de relaciones. Van a ver que hay relaciones de asociación, de correlación, de diferencia y de selección. Nosotros vamos a ubicarnos en el de diferencia y que podemos ver también si en cada tipo de relación nosotros podemos probar la existencia de la relación, la intensidad de la relación, el sentido y por último la interacción. La interacción aludiría a la última etapa del desarrollo del estadístico, del desarrollo del análisis, en el cual nosotros queremos ver si ese tipo de relación que estamos planteando, A con B, se sigue manteniendo a pesar que le ponemos una variable de control. Una variable capa que lo que quiere más bien es probar si se sigue manteniendo la relación. El slide 6 es básicamente para resumir lo que estamos comentando a la fecha, al momento, y lo que tenemos es que hay que diferenciar que las variables numéricas en algún momento del análisis van a tener que pasar ciertas pruebas que se les suele llamar como supuestos o requisitos básicos que tienen que cumplir. Entonces las numéricas van a tener requisitos, por ejemplo, de que tienen que ser normales, es decir, que tienen que tener una distribución normal. Y cuando tengan una distribución normal, el estadístico que nosotros vamos a usar es el estadístico paramétrico. ¿Okay? Cuando no tengan una distribución normal, el estadístico que vamos a usar es un estadístico no paramétrico. ¿En qué se diferencian ambos? Es que el estadístico paramétrico nosotros podemos usar la media, la desviación estándar, conceptos que vimos en las primeras clases, y que por lo tanto nosotros podemos hacer inferencia en la población sin mayores correcciones al estadístico. En cambio, en el estadístico no paramétrico, lo que tenemos es un trabajo con las medianas o las modas, y que por lo tanto el nivel de análisis no va a ser tan detallado y tendríamos que plantear más correcciones a los estadísticos. En suma, podríamos decir que la estadística paramétrica es más fuerte, más poderosa en su explicación, en cambio la estadística no paramétrica es un poco más limitada. Algunos, digamos, en la literatura van a encontrar que la estadística paramétrica es la que te ayudaría a hacer la inferencia, en cambio la estadística no paramétrica es la que se quedaría a nivel de muestra, por el tipo de limitaciones que presenta. En el slide 7 van a poder ver que en el menú del SPSS están ubicados primero la parte de comparación de medias, que está en el menú de análisis, los tipos de estadísticos que vamos a ver. Básicamente la prueba T para dos grupos y la prueba T para dos momentos. También van a encontrar que está la prueba ANOVA, que es el que es para más de dos grupos. Si bajamos un poco más el cursor, vamos a poder ver que están los estadísticos no paramétricos. Y ahí encontramos, en la parte de cuadros antiguos o cuadros clásicos, la parte no paramétrica para dos grupos, para más de dos grupos, para dos momentos y para más de dos momentos. La versión para dos momentos o para más de dos momentos paramétrica se encontraría en el modelo lineal general, en el cual uno va a encontrar la opción univariado. Empecemos con el caso 1. El caso 1 es diferencia de valores medios entre dos grupos. Primero hay que sacar descriptivos para poder ver cómo se comporta en la variable. Por ejemplo, en el caso que estamos presentando aquí, aludimos a la aprobación de George Bush antes de la elección. En este caso podemos ver que los que fueron a votar
son 1170 y los que no fueron a votar son 348. El promedio de ambos grupos es ligeramente distinto. Para los que fueron a votar es 56% y para los que no fueron a votar 54%. La desviación típica, que es el estadístico que te mide la heterogeneidad o la variedad de casos respecto a la media en cada grupo, también es distinto. Para el caso de los que fueron a votar es 25 y para los que no fueron a votar 21. Entonces, lo que nosotros queremos ver es si esta diferencia mínima de las medias se puede replicar en la población. En el slide número 10 tenemos un gráfico. Ese gráfico es el gráfico de barras, ya lo habíamos presentado, y lo que te permite ver es si hay diferencia o igualdad. Si los grupos están muy separados o muy cercanos entre sí. Respecto a una medida numérica, nosotros hemos utilizado el indicador que nos dice el nivel de aprobación de George Bush antes de la elección. Podemos ver que los que fueron a votar tienen mayor aprobación para este candidato y los que no fueron a votar, tenían una menor aprobación. Lo característico es que en la barra de error para este último grupo el rango es mucho mayor, en relación a la media. En cambio, de los que fueron a votar, el rango es mucho menor. El estadístico que nosotros vamos a usar para ver si existe o no diferencia es el estadístico que se le llama T. Comúnmente se le llama t-test, prueba T, y es el que te permite ver si hay diferencia entre dos grupos. Es necesario recordar que si queremos probar o queremos hacer uso de la prueba T, nosotros teníamos que haber probado, tal como vimos en las sesiones anteriores, que la variable numérica se distribuye de manera normal. Es decir, que podamos encontrar no significancia o un estadístico no significativo, ya sea para los estadísticos de Kolmogorov-Smirnov o los de Shapiro-Wilk, que son dos estadísticos que te permiten ver si la distribución que tenemos enfrente es normal, es decir, es simétrica, es mesocúrtica, o más bien si es sesgada a la izquierda o sesgada a la derecha. Entonces, asumiendo normalidad, porque esto es un tema de la clase anterior, asumiendo normalidad, nosotros podemos ver que lo que se plantea en el slide 11 es la tabla de resultados de la prueba T. Pero para leer la prueba T, nosotros tenemos que leer una prueba anterior. Es una prueba nueva, que recién la vamos a introducir, recién la vamos a presentar. Es la prueba de Levin. Y Levin lo que nos dice, o lo que nos quiere mostrar, es si existe una misma variedad y heterogeneidad en los grupos, o si más bien tenemos una diferente heterogeneidad, diferente variabilidad en los grupos. Para ambos escenarios tenemos respuestas en la prueba T. Lo interesante es que ambos escenarios son aceptados. Por lo tanto, podría ser muy homogénea la dispersión o muy heterogénea la dispersión. La hipótesis nula, acordémonos que cada estadístico viene con su hipótesis nula. La hipótesis nula para la prueba de Levin es que existe homogeneidad en los grupos. Que existe homogeneidad o igualdad de la variabilidad en los grupos. En el ejemplo que tenemos enfrente, nosotros encontramos un nivel de significancia de 0.000. Eso quiere decir que rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis nula es que existe igualdad de varianza, igualdad de variabilidad. Por lo tanto, como la estamos rechazando, vamos a tener que usar la opción de varianzas diferentes. Cuando encontremos varianzas diferentes, el término para eludir a este grupo se va a llamar heterocedasticidad. Cuando encontremos más bien igualdad de la varianza, se va a llamar homocedasticidad. Son términos que, permiten diferenciar y permiten saber que ya hemos pasado una prueba, como la prueba de Levin. Vamos a encontrar la prueba de Bartlett, la prueba M de Box, que son pruebas que lo que hacen es calcular el nivel de dispersión o de homogeneidad en cada uno de los grupos. Nosotros tenemos dos grupos nada más. Y entonces lo que estamos encontrando es que existen
Existen diferente dispersión en cada uno de los grupos, para los que fueron a votar y para los que no fueron a votar. Por lo tanto, vamos a usar la opción que se llama no se han asumido varianzas iguales, que es la que está debajo de la que dice se han asumido varianzas iguales. Cuando ustedes lean esta parte, van a encontrar que van a obtener un valor para la sección de prueba T. Y aquí tenemos que el nivel de significancia bilateral, esto lo estábamos explicando en la clase anterior, bilateral, unilateral, sesgada. El nivel de significancia bilateral es de 0.09. 0.09 es mayor que 0.05, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula. Y la hipótesis nula de la prueba T es que no hay diferencia en las medias o en los valores medios. O en su defecto que hay igualdad. No hay diferencia o hay igualdad. Son lo mismo. ¿Okay? O sea, plantéate como el que más te convenga, el que más te guste. No hay diferencia o, que es lo mismo decir, hay igualdad. La hipótesis dice lo mismo. Lo que estamos obteniendo aquí es que es un valor de 0.09, por lo tanto vamos a aceptar esta hipótesis nula. Por lo tanto vamos a aceptar la igualdad de medias. Eso quiere decir que la tabla que vimos hace un momento en el slide 9, en el que presentábamos que los que votaron tienen una media de 56.9 y los que no votaron tienen una media de 54.5, esta pequeña diferencia en la población no se percibe. Esta diferencia tiende a ser igual. Es por eso que nosotros con el estadístico T podemos decir que los dos grupos son parecidos, son similares en sus valores medios. Para la parte no paramétrica tenemos otros estadísticos. El más usado es el Udemann-Whitney. Este tiene por hipótesis nula un fraseo similar al de la prueba T. Entonces podemos ver que en el slide 13 la hipótesis nula es el valor medio no varía entre grupos, que es lo mismo a decir los valores medios son iguales entre los grupos. Entonces, con la significancia que obtenemos en la tabla que aparece en este slide, podemos ver que estamos a un nivel de 0.874, que es mayor a 0.05, es por lo tanto aceptado, se acepta la hipótesis nula, y eso quiere decir que los grupos, los que fueron a votar y los que no fueron a votar, tienen valores medios parecidos. Aspecto que nos dice que estamos corroborando lo mismo que obtuvimos en la parte paramétrica. Tenemos también otros estadísticos como el de Kolmogorov-Smirnov, el Z de Kolmogorov-Smirnov, tenemos el de Wolfowitz y tenemos la prueba de Moses. Estos tres no son tan usados, digamos, para esta parte. El más usado es el de Udemann-Whitney, pero si nos detenemos a ver cada uno de estos slides, encontramos que tienen resultados parecidos. Para el caso de Wolfowitz, podemos encontrar que la distribución de ambos grupos es la misma, hipótesis similar a la que obtenemos cuando vemos la de Kolmogorov-Smirnov. La distribución de ambos grupos es la misma. La diferencia existe cuando leemos la prueba de Moses. En esta tenemos por hipótesis nula que existen diferencias extremas entre los grupos. Para este último caso, el nivel de significancia cambia, evidentemente porque la hipótesis nula es distinta y estamos viendo que hay un patrón a la hora de ver los resultados. Es decir, estamos encontrando que los grupos son similares en la población. Por lo tanto, encontramos un nivel de significancia de 0.000. Eso nos permite rechazar la hipótesis nula, es decir, rechazar que hay diferencias extremas y por lo tanto decir que no las hay, no existen como tal. A manera de resumen, podemos decir que la parte paramétrica y no paramétrica para este caso nos presentan resultados similares. Para el caso paramétrico, debemos recordar que estamos asumiendo que la variable numérica se distribuye o tiene una distribución normal, es decir, que es una distribución simétrica. A su vez, ver que antes de probar la prueba T, existe una prueba que sería algo así como un requisito, que es la prueba de Levin.
que lo que busca es verificar que los grupos tengan varianzas homogéneas o varianzas heterogéneas. Felizmente la prueba T soporta o tolera ambos escenarios, es decir, homocelasticidad o en el caso de heterocelasticidad. Concluimos leyendo la prueba T que los valores medios eran iguales y que en el caso de Levin encontramos que existía heterocelasticidad. Para el caso no paramétrico, lo que encontramos es que según Udeman-Whitney, según la prueba de Kolmogorov-Smirnov, según la prueba de Wolfowitz, también corroboramos que los valores medios son iguales en la población. El caso de la prueba de Moses es un poco diferente porque la hipótesis nula está planteada en un sentido inverso, es decir, que hay diferencias extremas. El estadístico que encontramos, el estadístico de Moses, tiene un nivel de significancia menor a 0.05, por lo tanto rechazamos esta hipótesis nula, lo cual nos permite corroborar que, así como hemos estado viendo en todos los no paramétricos, los valores medios son iguales. En conclusión, podemos decir que la parte paramétrica tiene requisitos. Para la parte de prueba T hemos visto que tenemos que probar la distribución normal y tenemos que ver si hay homogeneidad o heterogeneidad de varianzas. En cambio, para la parte no paramétrica no existen requisitos. No existen pruebas que anteceden a la prueba final. Lo interesante de la parte paramétrica es que nosotros podemos hacer inferencia. En cambio, en la parte no paramétrica, en la mayoría de las veces nos vamos a quedar solamente en un análisis de la propia muestra, de lo que tenemos en nuestra base de datos. Vamos a pasar ahora al caso 2. En este caso, a diferencia del caso 1, estamos frente a un diseño longitudinal. Longitudinal porque vamos a recoger información en el tiempo. En el caso anterior, solamente se recogió información en un solo momento, por lo tanto era un diseño transversal. En este caso, lo que queremos ver es si existe diferencia de valores medios entre una variable medida en dos momentos. En el slide número 18 ustedes pueden ver el gráfico de barra de error para ambas variables. Ya no son dos grupos como en el caso 1, son dos variables distintas. Y las variables que se están utilizando son la aceptación de Al Gore antes de la elección y la aceptación de Al Gore después de la elección. Si se dan cuenta, es el mismo concepto, es la aceptación a un candidato y es el mismo candidato por el cual se está preguntando. Entonces es el mismo concepto medido dos veces. Y lo interesante aquí también es poder identificar que existe un momento de corte entre el momento 1 y el momento 2, o en su defecto, si vamos a utilizarlo para evaluación de un proyecto o de un plan, si es momento 1 es la línea de base, es el tiempo de intervención, acaba el momento de intervención y luego entraría un momento 3, es decir, la comparación estaría no en un momento 1 con un momento 2, sino un momento 1 con un momento 3. Entonces, en el intermedio debería existir un punto de corte, un momento de corte, o un tiempo de intervención, un periodo de intervención. Para este caso, el momento que marca la distinción entre los dos tiempos es la elección. Uno fue medido antes de la elección, podría haber sido 2 meses antes, una semana antes, y el otro es después de la elección. Puede haber sido medido a los 3 días o a la semana. La base de datos fue recogida en Estados Unidos y, digamos, la información que nos dieron fue que uno era medido antes de la elección y otro fue después de la elección. Entonces podemos decir que el momento de corte es la elección. No tenemos un tiempo en específico. El diseño puede contemplar este escenario, y esto no invalida el análisis del estadístico. Sería mucho más preciso si tuviéramos con exactitud el tiempo de la intervención o el momento clave y a cuántos días, a cuántos meses, a cuántas semanas fueron recogidas las dos muestras. Entonces es un concepto medido en dos momentos. El estadístico que vamos a usar es el estadístico de prueba T también,
Y en este caso no hacemos uso de la prueba de Levin, que era el que medía homogeneidad de varianzas. En este caso, de frente, utilizamos la prueba T. Claro, el requisito único estaría en que las dos variables ahora, las dos variables numéricas, tengan una distribución normal. Caso contrario, ingresaríamos a la parte no paramétrica. Entonces, como estamos asumiendo normalidad, en el slide número 19 vamos a poder ver que en la última columna la significancia bilateral es de 0.000. Eso quiere decir que rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto encontramos que existe diferencia de medias. La hipótesis nula en todo el mundo, en toda la parte de comparación de medias, es la misma. Hay igualdad de medias. Con esa significancia la rechazamos. Entonces, podemos decir que en la población ambas variables tienen promedios distintos. Esto nos permite hacer conclusiones de que después de la elección la población, los votantes, cambiaron de parecer, ¿okay? Es posible ante apariciones en la prensa, es posible ante posibles denuncias, o es posible que el performance o el desempeño en campaña electoral fue muy deficiente de este candidato. Lo que encontramos es que existe esta diferencia y podemos corroborar lo que vimos en el gráfico número 18, en el cual no era muy, perceptible si los rangos de las medias estaban solapadas o eran diferentes. ¿Okay? Si ustedes miran con detenimiento, existe un espacio muy pequeño, muy diminuto, que separa a las dos barras de error. Entonces, como no podíamos distinguir a priori, solo visualmente, corrimos la prueba T, y la prueba T nos dice que sí son diferentes. ¿Okay? Vamos a pasar ahora a la parte no paramétrica, al símil no paramétrico, y también aquí, al igual que en el caso 1, las hipótesis son parecidas. ¿Okay? Vamos a encontrar que el fraseo es: no hay diferencias entre los promedios, no hay diferencia entre los valores medios de las variables, o en su defecto hay igualdad. Encontramos, por ejemplo, que para el caso no paramétrico, el estadístico que más se suele usar es el de Wilcoxon. Wilcoxon tiene por hipótesis nula: no hay diferencia entre los promedios. Con el nivel de significancia asintótica que vemos en la tabla, podemos ver que sí existe diferencia, porque lo que estamos encontrando es un nivel de significancia de 0.000, menor a 0.05, lo cual nos hace rechazar la hipótesis nula. A diferencia del caso 1, en este caso, en el caso 2, nosotros vamos a tener solamente al estadístico de Wilcoxon, no vamos a tener más símiles. Entonces, solamente estaríamos frente a la prueba T y la prueba de Wilcoxon. El tercer caso que vamos a ver es el relacionado, o es el que busca explicar la diferencia de valores medios entre más de dos grupos. No siempre vamos a tener un diseño en el cual nuestra variable categórica solo tenga dos grupos. Entonces, cuando tengamos más de dos grupos, vamos a usar la técnica One Way and All, y esa es la que vamos a presentar ahora. Primero, en el slide 23, tenemos el gráfico de barra de error, que es el gráfico que estamos soliendo utilizar para poder ver si existen diferencias entre los grupos. En este caso vamos a comparar una variable numérica, que es la variable ingresos, con una variable categórica que es nivel educativo. Y si se dan cuenta, nivel educativo está en el eje horizontal, en el gráfico, y nos presenta para cada una de las categorías una barra de error. Podemos ver que los que tienen menos que secundaria, es decir, que tienen una secundaria incompleta, los que han estudiado solamente hasta tercer, cuarto año de secundaria, tienen un rango mayor en relación a la media. La dispersión o el rango es mucho mayor. En el segundo grupo, que es aquellos que han terminado la secundaria y está etiquetado como secundaria completa,
son aquellos que tienen un rango un poco menor y los ingresos se ubican por sobre 45.000, ¿ok? Para este registro, 48.000 aproximadamente. En el tercer grupo, que son los que tienen más que secundaria, es decir, estudios superiores o estudios de posgrado, tendrían un rango poco menor, pero estarían localizados en un nivel mucho más bajo en relación a la variable numérica, que es ingresos. Claro, esto parece ser que no refleja lo que usualmente uno puede percibir en la realidad, pero estamos frente a un ejemplo que básicamente lo que busca es ver si existe diferencia o igualdad entre estos grupos. Es posible que en la vida real encontremos que los que tienen más que secundaria tengan unos ingresos mucho mayores que los que en secundaria completa y los que menos que secundaria. Hagamos que esta es una situación que se nos presenta para un escenario X y lo que tenemos enfrente es usar estadística paramétrica o estadística no paramétrica. Para el caso paramétrico vamos a trabajar con la prueba ANOVA de un factor o One Way ANOVA, y para el caso no paramétrico vamos a trabajar con 3 estadísticos. El primero de ellos, el que más se suele utilizar, es el estadístico H de Kruskal-Wallis. Le sigue Young-Hirt-Terpstra y por último tenemos la prueba de la mediana. Vamos a presentar primero el caso paramétrico, que es el de One Way ANOVA. Para la prueba ANOVA es también necesario probar que la distribución de la variable numérica es una distribución normal. Cuando no se consiga eso, vamos a tener que ir a la parte no paramétrica. Mientras tanto, vamos a suponer que se distribuye de manera normal para proceder con el análisis. La tabla que se presenta en el slide número 26 es el referido a la tabla ANOVA. Y ahí nosotros podemos ver que existen 2 tipos de contrastes. El primero es intergrupos y el segundo intragrupos. Y vemos que intragrupos no tiene un nivel de significancia y que, por el contrario, intergrupos sí lo presentan. Y es que lo que estamos comparando son grupos distintos, ¿okay? Entre los grupos que tiene la variable categórica. Entonces, el nivel de significancia es de 0,162, lo que nos hace aceptar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula, tal como presentamos en el caso 1 y en el caso 2, nos dice que existe igualdad de medias, o los valores medios son iguales en la población. Entonces vamos a terminar aceptando la hipótesis nula, y podemos decir que sea cual sea el nivel educativo que tú tengas, o sea, cual sea la cantidad de años que hayas estudiado, los ingresos van a ser parecidos en la población. Para el caso no paramétrico, presentamos en el slide número 27 a los 3 tipos de tablas que nos salen cuando probamos los contrastes Young-Hirt-Terpstra, la prueba de la mediana y la prueba de Kruskal-Wallis. Podemos ver que la hipótesis nula se mantiene para los 3, es decir, los promedios de los grupos son iguales. Para el caso de Young-Hirt-Terpstra encontramos que la significancia es 0,06, para el caso de prueba de la mediana vemos que es 0,394 y para el caso de la prueba de Kruskal-Wallis es 0,154. Con los 3 casos terminamos aceptando la hipótesis nula de que los valores medios son iguales en la población. Claro, decimos valores medios porque la prueba de la mediana, en efecto, trabaja con la mediana y en su mayoría trabajan con este estadístico. Es decir, ya no podemos hablar de promedio, no podemos hablar de media para la parte no paramétrica. En estos slides siguientes, en el slide 28, 29, ustedes van a poder encontrar ciertas especificaciones que se suelen hacer para cada uno de los estadísticos no paramétricos. Por ejemplo, podemos comentar que Young-Hirt-Terpstra es más usado para las variables ordinales. Es decir, si tenemos variables ordinales y queremos probar si existe o no, digamos, diferencia entre los valores medios,
podríamos usar Young-Hirt-Terpstra como primera opción, porque está diseñado para este tipo de variables. Si ustedes tienen grupos que son a su vez categorías de una variable nominal, es decir, que no tiene un sentido o un orden, ustedes podrían probar tanto Kruskal-Wallis o la prueba de la mediana. Ustedes pueden ver que en la tabla de Young-Hirt-Terpstra existe como una diferencia J menos T. Pues se suele reportar también, si quieres indicar la relación, ¿okay?, si es directa o inversa, entre la variable de agrupación, que es la variable que tiene los grupos, es decir, la categórica, la cualitativa, y la variable de respuesta, que es la numérica, ¿no?, que es la que en nuestro caso es la variable de ingresos. Si ustedes quieren ver ese tipo de relación, para este caso vemos que es negativa la relación, es inversa. Ustedes podrían reportar este estadístico que es J menos T, y existe la versión tipificado, que es la que busca estandarizar a los valores, es decir, cuando tienes variables distintas que miden cosas distintas y ustedes quieren comparar, usualmente la técnica que se trabaja, que se suele utilizar, es la estandarización. La estandarización es llevar cualquier tipo de medida a una medida que sea comparable. Entonces, tipificación con la puntuación Z es un tipo de normalización, un tipo de estandarización, y es la que se va a reportar. Caso contrario, sería muy difícil hacer una diferencia entre variables que tienen diferente métrica. En la prueba paramétrica, y ahora vamos a volver un poco de lo que estábamos presentando, en la prueba paramétrica vamos a ver que en la prueba ANOVA no solo se queda o no solo tiene esa tabla para presentar, sino que tiene muchas más, y podríamos hacer un análisis mucho más detallado de lo que nos ofrece en One-Way ANOVA. Y es que para poder leer la tabla ANOVA es necesario, a diferencia de la prueba T, en este caso sí es necesario que los grupos tengan una homogeneidad parecida, igual, una homogeneidad similar. Es decir, que exista homocelasticidad. Cuando no se cumpla este requisito, que es obligatorio, tendríamos que usar otros estadísticos alternativos a la prueba ANOVA. Para el caso que estamos presentando, vemos que la tabla que está en el slide número 33 se llama prueba de homogeneidad de varianzas. Y en esta tabla vemos que la significancia es de 0,01, es decir, es menor a 0,05, lo cual nos hace rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianzas. Por lo tanto, podemos decir que las varianzas son diferentes, son heterogéneas, y dado que esta es la situación, nosotros tenemos que, leer los estadísticos alternativos. Como los estadísticos alternativos están en una opción distinta, vamos a seleccionarlos, ¿okay?, en la tabla de opciones del menú ANOVA de la prueba de diferencia de medias que tiene el SPSS. Ustedes pueden encontrar señalado qué sección del menú se va a seleccionar en el slide número 38. Ahí pueden ver que tenemos dos tipos de estadísticos. Uno de ellos es Brown-Forsyth y el otro es Welch. Se suele utilizar Brown-Forsyth cuando tenemos heteroscedasticidad, que es nuestro escenario, pero cuando tienes grupos de igual tamaño, es decir, imaginemos que en la variable que estamos trabajando, que es nivel educativo, los que tienen menos que secundaria sean 50, secundaria completa sean 50 y más que secundaria sean 50, es decir, que tengan un n igual, parecido. Evidentemente esto se va a lograr cuando ustedes tienen un diseño experimental, un diseño en el cual pueden controlar la cantidad de casos que ingresa para cada grupo. Pero no siempre es posible encontrar esto cuando haces un diseño no experimental, como una encuesta o un recojo de información que no necesariamente busca evaluar o controlar o hacer un diseño experimental. Entonces,
Cuando este sea el caso, ustedes pueden utilizar la prueba de Welch, que es la que se usa para cuando tienen heteroscedasticidad y cuando tienen grupos de tamaño distinto, un n distinto. Un grupo puede tener 20 casos, otro grupo puede tener 50 y el otro puede tener 100. Entonces, si este es el escenario, ustedes tendrían que reportar la tabla de Welch. En el slide número 39, ustedes van a encontrar la tabla que se llama Pruebas Robustas de Igualdad de las Medias, y ahí aparecen los dos estadísticos que ustedes van a reportar, ¿no? Ya hemos activado Welch y Van der Waals y ambos aparecen ahí. El nivel de significancia que tienen es el de 0,07 para el caso de Welch y 0,04 para el caso de Brown-Forsyth. Habría que primero distinguir si digamos, la cantidad de casos que tenemos es distinta. Y si ustedes sacan los descriptivos en el menú Explorar, en el menú de frecuencias, ustedes van a poder ver que la cantidad de casos es distinta para cada uno de los grupos. Por lo tanto, nosotros tendríamos que reportar Welch, que es el de tamaño diferente. Si fuese igual, ustedes tendrían que reportar Brown-Forsyth. Si ustedes encuentran que, y en este caso un poco volviendo, ustedes encuentran que el escenario es de homoscedasticidad, es decir, que hay homogeneidad de varianzas, ustedes podrían seguir leyendo una prueba que se llama de comparaciones múltiples o post-hoc. Esta prueba lo que busca es ver diferencias entre los grupos. Es decir, no me basta con decir, ok, ¿existe diferencia o existe igualdad? No, ya, si existe diferencia, ¿qué grupos hay diferencia? Y si existe igualdad, ¿entre qué grupos hay igualdad? Y para ello existe una prueba que se llama prueba de post-hoc, o prueba de comparaciones múltiples, que lo que permite es comparar categoría con categoría. Y esto sería un análisis mucho más detallado que solamente probar o solamente reportar una ANOVA. ¿Okay? Entonces, en este caso, nos sale una tabla que lo que busca es restar, es decir, genera las diferencias categoría por categoría, y luego calcula un intervalo de confianza del 95% y trata de generar un nivel de significancia para esto. La prueba ANOVA tiene más, digamos, contenido a mostrar, tiene más información, más allá de solamente leer la tabla y reportar el nivel de significancia y comprobar que, digamos, existe homogeneidad o heterogeneidad de varianzas y en base a ello elegir un estadístico alternativo. Si nosotros encontráramos que hay homogeneidad de varianzas, nosotros podríamos seguir leyendo la prueba ANOVA. Y en este caso, nosotros podríamos reportar, por ejemplo, comparaciones múltiples, que es una prueba de post-hoc, es decir, después de haber realizado la comparación global, post-hoc, que nos permite hacer una comparación un poco más específica entre los grupos de la variable categórica, claro, en relación a la variable numérica. Para ello vamos a utilizar ahora dos variables distintas. Por ejemplo, en el slide número 32, ustedes pueden ver que en el eje vertical tenemos a la variable numérica y es la evaluación que se mide, la evaluación que se toma, digamos, a trabajadores que tienen cierto nivel de capacitación. Entonces se les van poniendo 1, 2 cursos, 3 cursos al mes y luego se puede ver si rinden en el examen, ¿no? Entonces, la idea aquí es comparar si el rendimiento que tienen varía en relación a la cantidad de cursos a los que ellos se inscriben y llevan y pasan. Entonces, el gráfico que presentamos es un gráfico de barras de error también, y para cada uno de los grupos tenemos una barra de error. Vemos que la amplitud del primer grupo es un poco mayor, del segundo grupo un poco menor, y del último grupo, de los empleados con 3 cursos al mes, es aquel que tiene el rango menor y es el que se ubica más alto en el de evaluación, ¿no? Entonces, digamos que los que tienen más de 2 cursos, 3 cursos, son los que tienen mejor rendimiento. Claro, para poder leer esta tabla o para leer este gráfico y esta parte de post-hoc, uno necesita
homoelasticidad, uno necesita trabajar con la tabla ANOVA, y por lo tanto luego podrías leer la de comparaciones múltiples, la de post-hoc. Y en este caso tenemos la tabla que se presenta en el slide 34, y aquí nosotros podemos ver la comparación categoría con categoría para cada una de las filas. Tenemos 3 filas y tenemos en columnas una variable i que va a aludir al grupo de entrenamiento, ¿okay? Y una variable j, una columna j, que va a aludir a otros grupos de entrenamiento. Entonces, lo que queremos comparar es, por ejemplo, para el caso de la primera fila, aquellos empleados que tienen un curso al mes versus los que tienen 2 cursos al mes y los que tienen 3 cursos al mes. Solamente vamos a reportar aquellas diferencias que son significativas, aquellas diferencias que tienen un nivel de significancia menor a 0.05. Por ejemplo, para el primer caso de la comparación entre los que tienen un curso al mes versus los que tienen 2 cursos al mes, la diferencia es negativa, es de menos 9.9. Eso quiere decir que los de la columna J son mayores. A diferencia de lo que sucede en la segunda fila, en la primera comparación, los empleados con 2 cursos al mes versus los empleados con un curso al mes, la diferencia es positiva y por lo tanto el mayor estaría en la columna I. Ambos casos son lo mismo, solamente que hemos cambiado el sentido de la lectura y por lo tanto la significancia es la misma. Pero no es lo mismo cuando comparamos, por ejemplo, empleados con 2 cursos al mes versus empleados con 3 cursos al mes. En este caso, la diferencia es negativa, pero el nivel de significancia es mayor a 0.05. Cuando estas diferencias sean mayores, nosotros ya no vamos a reportar esta diferencia. Entonces, vamos a quedarnos solamente con aquellas que son significativas. Esta tabla dialoga bastante con el gráfico de barra de error que tenemos y que hemos presentado hace un momento, y que nos permite ver si hay traslape entre los rangos que básicamente grafican el tipo de dispersión en relación a la variable de interés, en relación a la media. Entonces, vemos por ejemplo que en el gráfico 32, en la tabla 30, en el slide 32, el gráfico que se presenta ahí, los que tienen un curso al mes tienen un rango determinado que no se traslapa con los que tienen 3 cursos al mes. Vemos que son totalmente distantes. Pero entre los que tienen un curso al mes y los que tienen 2 cursos al mes, vemos más bien que los rangos sí se pueden traslapar, por lo tanto sería mucho más difícil hablar de diferencias. En este caso le haríamos de igualdad. Eso es lo bueno, digamos, de leer un estadístico ANOVA y de reportar comparaciones múltiples. Podríamos hacerlo también en el caso en el que encontremos heterocedasticidad y podríamos reportar otros tipos de estadísticos que nos permiten a nosotros ver si los valores medios de los grupos se pueden agrupar en subconjuntos. Pero en general, con la prueba de post-hoc, con la prueba de comparaciones múltiples, nosotros ya podemos ver cuáles de ellos se pueden, se parecen bastante y por lo tanto se pueden agrupar, y cuáles de ellos sí son totalmente distintos y no van a crear subconjuntos. Entonces, para resumir este caso 3, aquí estamos frente a un modelo, de investigación transversal. También es un momento en el tiempo, no son comparaciones de momentos, y lo que se busca es ver si los valores medios entre los grupos son iguales. Para el caso paramétrico, vamos a comentar que tenemos que requerir la normalidad de la variable numérica, y si queremos reportar la tabla ANOVA, tenemos que ver la prueba de Levin. ANOVA requiere homogeneidad de varianzas, por lo tanto tendríamos que asegurar tal cosa. Si no fuera ese el escenario, tendríamos que usar los estadísticos alternativos, como el de Welch y el Brown-Forsyth, que son los que trabajan con heterocedasticidad. Para ambos casos vamos a tener tablas distintas de comparaciones múltiples, pero en el caso que hemos presentado nosotros, lo hemos hecho con los que cumplen el requisito de homogeneidad de varianzas. Y básicamente es una prueba post-hoc que lo que hace es comparar categoría con categoría y ver si la diferencia es significativa. Hemos comentado que solamente vamos a leer
aquellas diferencias significativas. Hay otros gráficos que se pueden plantear, como la prueba de línea, el gráfico de líneas, pero digamos son básicamente a manera de ilustrar los valores medios de las categorías. Por ejemplo, en el gráfico 42, en el slide 42, se presenta un gráfico de líneas y se trata de, digamos, ubicar a los coeficientes de los contrastes. Pues aquí no se hace otra cosa que lo mismo que hicimos hace un momento, el tema de comparar categoría con categoría y ver entre cuáles de ellas hay un mayor parecido. Vamos a pasar ahora al caso 4. Este caso es un caso de un diseño longitudinal que se parece al caso 2 y lo que busca es ver si hay diferencias entre más de dos momentos. Ya no estamos solamente entre dos momentos. O sea, tenemos una medición de un mismo concepto que se repite cada cierto tiempo. Por lo tanto, aquí el estadístico que vamos a ver, o la técnica que vamos a ver, se llama de medidas repetidas. Este estadístico ya no se encuentra solamente en la tabla o el menú de comparación de medias, sino que se encuentra en el modelo lineal general. Y se llama modelo lineal general porque la construcción que nosotros vamos a hacer de las variables ya nos permite también generar coeficientes que buscan explicar una variable dependiente. Es decir, el modelo lineal general es un conjunto de técnicas, alude a un conjunto de herramientas que lo que busca ya no solamente es ver si hay diferencias entre dos grupos, si hay homogeneidad o hay heterogeneidad, si es paramétrico o no paramétrico, sino que a su vez nos permite generar modelos explicativos con coeficientes, variables, que nos permitan ver qué cambios que pueden suceder en una parte de la ecuación tienen una implicancia al otro lado de la ecuación. Pensemos en la figura de una función. Pensemos en la figura de una ecuación. Entonces, el modelo lineal general es característico por eso. Cualquier cambio que suceda en una parte de la ecuación va a repercutir de manera proporcional en el otro lado de la ecuación. Por lo tanto, lo vamos a encontrar a la técnica de medidas repetidas en la sección de modelo lineal general. Y ahí vamos a encontrar otras técnicas, univariante, multivariante, y luego aparece medidas repetidas. En el slide número 48 ustedes pueden encontrar los pasos a seguir. Ahí existen, luego sucesivo hasta el slide 50, todos los slides, digamos, todas las tablas, todos los interfaces que ustedes van a ver en el SPSS que les permita generar un diseño que pueda ser, digamos, estudiado, analizado a través de la técnica de medidas repetidas. Entonces, vamos a comentar a su vez que esta técnica lo que quiere es encontrar diferencias entre, digamos, factores intrasujetos y factores intersujetos. Nos vamos a detener un momento en entender cuál es la diferencia entre el factor inter y factor intrasujeto. El factor intrasujeto alude, digamos, a la variable que se va a colocar como columna. Es decir, cada medición que vamos a hacer de un mismo concepto va a aludir a un nivel del factor intrasujeto. Entonces, lo que vamos a tener es un número de columnas que va a estar sujeto al número de mediciones que vamos a hacer. ¿Okay? Hasta el momento, digamos, se parece a lo que veíamos en el caso 2, en el cual teníamos evidentemente la aprobación de Clinton antes de la elección, la aprobación de Clinton después de la elección, o lo que podría ser la aprobación de Al Gore antes de la elección y la aprobación de Al Gore después de la elección. En este caso, como estamos dentro de un modelo lineal general, vamos a comentar que el factor intrasujetos es el que alude a la cantidad de niveles que tenemos, la cantidad de veces que hemos medido. Y los factores intersujetos son aquellos más bien que van a permitir hacer cortes o divisiones en cada uno de los niveles intrasujetos. Vamos a plantear también que la dependiente es la que se busca explicar y la dependiente tiene que estar sujeta a las variaciones de los niveles intrasujetos y también podría estar afectado por
cada una de las categorías de los factores intersujetos. Entonces podríamos tener un modelo de medidas repetidas n niveles del factor intrasujetos y n niveles del factor intersujetos. Cuando nosotros diseñemos un modelo como este, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos probando son dos cosas. Ver si existen diferencias en cada nivel del factor intrasujetos, es decir, si el momento 3 es diferente al momento 1, si el momento 4 es diferente al momento 2, o si el nivel del momento 1 y 2 son diferentes al momento 3. Y también ver si en esta variabilidad de los momentos existe diferencias por cada uno de los factores intersujetos. Imaginemos que estamos midiendo los sueldos cada año, y esos serían los niveles de nuestro factor intersujetos, y que hemos colocado o consignado ciertos factores intersujetos como la variable sexo, la variable nivel educativo, la variable unidad, región en la que vivimos, y queremos comparar si existe diferencia entre hombres y mujeres, si existe diferencia entre los que tienen estudios de posgrado y los que solamente han terminado la secundaria, y queremos saber si existe diferencia entre los que viven en el norte y los que viven en el sur, por ejemplo. Entonces, todas estas categorías lo que van a hacer es cortar cada uno de los niveles intrasujetos y ver si existe diferencia en cada uno de los grupos, en cada uno de los momentos que hemos consignado. Evidentemente se vuelve más complejo mientras tenemos más niveles, pero tenemos mediciones globales y mediciones más específicas. Las mediciones globales van a aludir a los contrastes multivariados. En cambio, las mediciones más específicas a los contrastes univariados. Los contrastes multivariados se presentan en la tabla que tiene el mismo nombre y que se encuentra en el slide 51. Ahí podemos ver las barras de error, por ejemplo, también que se colocan debajo para cada uno de los niveles. ¿Okay? Es decir, para cada uno de los momentos que nosotros hemos estado midiendo. En nuestro ejemplo hemos estado midiendo el nivel de apoyo a un presidente y en este caso tenemos las mediciones para enero, abril, julio y noviembre. Entonces queremos ver si las mediciones, digamos, la aprobación ha ido variando o se ha mantenido. Podemos ver que ha habido una ligera variación en el mes de junio, por ejemplo, julio, en relación a los otros las tres mediciones. ¿Okay? Esto habría que explicarlo, podría ser algo coyuntural o podría ser producto de una tendencia que no se puede visibilizar todavía porque no tenemos mayor cantidad de mediciones. El tema es ver si entre estos cuatro existe diferencia o no. La hipótesis nula es que no hay diferencia. ¿Okay? No hay diferencia en intrasujetos. Entonces, con una significancia que la podemos leer en cada uno de los estadísticos que se encuentra en la tabla de contrastes multivariados, podemos dar respuesta si aceptamos o rechazamos esta hipótesis nula. Y al respecto tenemos como 4 estadísticos. O sea, tenemos la traza de Pillay, tenemos lambda de Wilks, tenemos traza de Hotelling y tenemos una última que es la raíz mayor de Roy. De estas 4, lo que más se suele reportar es lambda de Wilks. ¿Okay? Ahora, en general estas 4 no se van a contradecir. Tenemos, por ejemplo, para este caso, que el nivel de significancia es de 0.523. Es decir, es mayor que 0.05. Por lo tanto, podemos decir que en cada una de estas mediciones, ¿okay?, no hay diferencia. O en su defecto, que hay igualdad. Para ver qué más podemos sacar a partir de los contrastes multivariados, o en general globales, nosotros podemos referirnos, ¿okay?, a otros estadísticos que lo que nos van a permitir es ver si existe diferencia entre los niveles del factor intrasujetos. Pero por lo pronto solamente estamos presentando esta tabla, ¿okay?, que con el lambda de Wilks nos permite responder a la pregunta y testear la hipótesis nula. Un contraste
por pares, que sería un contraste más específico, es la que se encuentra en el slide 52. Y también tiene por hipótesis nula de que no hay diferencias, digamos, en cada momento que se ha medido, el nivel de aceptación del presidente, ¿okay? El nivel de apoyo del presidente. Y lo que vemos es que hay que reportar básicamente los que son significativos. Vemos en la tabla de que todos tienen una significancia de 1. Eso quiere decir que todos son no significativos. Por lo tanto, esas diferencias que estamos encontrando no se pueden reportar. ¿Okay? No encontramos diferencias significativas. Es bueno recordar que el modelo lineal general, GLM, ¿okay? General Linear Model, tiene esas siglas y por eso se suele usar GLM, requiere digamos que las variables, que en este caso son los niveles del factor intrasujetos, sean distribuciones normales. Entonces, recordar por lo tanto que GLM es una técnica paramétrica. En el caso que no tuviésemos un nivel que se comporte como paramétrico, que tenga una distribución normal, nosotros tenemos que utilizar la estadística no paramétrica. Y en el caso no paramétrico tenemos que usar la sección de estadística no paramétrica y entre ellos usar K-muestras, ¿no? El de K-related samples. Si ustedes tienen en español, va a ser, digamos, la comparación para 2 momentos o para K momentos. Entonces, dentro de esta sección van a poder ustedes encontrar, tal como se presenta en el slide 54, que tenemos 3 estadísticos para probar esto. El más utilizado es Friedman, luego sigue Kendall, luego sigue Cochrane. Vamos a especificar con cuál de ellos podemos hacer un mejor análisis para cierto tipo de variables. Por ejemplo, para el caso de Friedman, ¿okay? La hipótesis nula tiene, digamos, el mismo fraseo que en el caso de la prueba paramétrica de medidas repetidas, ¿no? Que los valores medios no difieren entre sí. Kendall también presenta la misma hipótesis, dado que es una reinterpretación de Friedman, pero digamos que presenta un indicador de concordancia, ¿no? Un indicador de concordancia que va de 0 a 1, en el cual, digamos, 1 alude a la máxima concordancia posible, ¿okay? Que son muy parecidos las aprobaciones, digamos, del presidente, y un valor de 0 que más bien te dice que no hay ninguna concordancia, que la medición 1 es totalmente distinta de la medición 2. Entonces ustedes pueden ver con el estadístico de Kendall, el W de Kendall, si hay concordancia o no. Pero claro, para reportarla tenemos que leer el nivel de significancia. Vamos a poder ver en los slides siguientes, ¿okay? Todo lo demás, digamos, específico que tiene la prueba de medidas repetidas. Y al respecto están todos los pasos que hay que tener para poder ver, digamos, qué tipo de diferencias podemos encontrar si a su vez a este modelo inicial solo de factor intrasujetos colocamos factores intersujetos. Entonces en el slide 56 ustedes van a encontrar 2 variables adicionales, que son variables categóricas. Uno que alude al tamaño y uno que alude al tipo de municipalidad. ¿Okay? Si es una municipalidad grande, pequeña. Entonces las tablas siguientes presentan diferencias no solo para los factores intrasujetos, sino que también para estos 2 factores. Y cuando ya incluimos un factor intersujetos, basta que sea 1, va a empezar a aparecer una tabla que lo que busca es ver si los valores de cada nivel del factor intrasujetos son parecidos, son distribuidos de manera homogénea o heterogénea en cada grupo. Como ya tenemos grupos, al clasificar aparece una medida de homogeneidad de varianzas. A diferencia del one-way ANOVA, que es el ANOVA de un factor que vimos hace un momento, en este caso ya no aparece un estadístico como tal, sino uno que se llama M de box. La hipótesis nula es similar, la matriz de covarianzas es homogénea,
Y la idea es que nosotros podamos aceptar o rechazar dependiendo de dependiendo del nivel de significancia. Entonces, para el caso que estamos trabajando, que se presenta en el slide 58, encontramos que la significancia es de 0,01, ¿okay? Que existe, digamos que es un nivel significativo. Por lo tanto, rechazamos la igualdad y podemos decir que hay diferencia entre las matrices de covarianza. En general, debemos procurar que sea no significativa para seguir leyendo, digamos, todas las tablas de contrastes multivariados que asumen homogeneidad de varianza, como la que habla sobre el lambda de Wilks para el contraste multivariado. Vemos ahí que la hipótesis nula para todos esos estadísticos es que las medias son iguales, ¿no? Para todo el mundo ANOVA y de diferencia de medias siempre es la misma hipótesis. Y lo que encontramos como resultado es que la media de las encuestas no varía, ¿no? Y ni es afectada por ninguno de los factores intersujetos, es decir, cualquiera de las dos variables categóricas que hemos consignado en la tabla. Luego aparece una tabla que se va a llamar prueba de esfericidad de Mauchly, y esta tabla lo que, digamos, asume es que si encontramos esfericidad, ¿okay? Es decir, que la matriz de covarianzas genera una dispersión homogénea y por lo tanto podemos hacer cualquier tipo de contrastes. Lo que nosotros tenemos que ver es si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis nula en esta tabla nos dice que la matriz de covarianzas, ¿okay? Es circular o esférica. Pues la idea como que es aceptar porque queremos que sea, digamos, esférica, queremos que exista una matriz de covarianzas homogénea. Pero si encontrásemos que nos sale significativo, tenemos que leer otras tablas que asumen una no esfericidad o una matriz de covarianzas heterogénea. Lo interesante es que tenemos siempre como un plan B o un repuesto o un estadístico suplente que nos permite continuar con el análisis. Va a encontrar que vamos a tener también contrastes post-hoc, contrastes intrasujetos, ¿okay? Y ustedes pueden generar gráficas que nos permiten ver, digamos, en el tiempo si estos factores generan diferencias o si más bien generan igualdades. Eso lo pueden personalizar en el menú de medidas repetidas. En general existen también muchos más análisis, pero que son un tanto más específicos para cuando se cumplan los dos supuestos que estamos comentando, el de normalidad de la numérica y el de homogeneidad de varianzas. Y si encontramos y empezamos a encontrar diferencias, ver en qué se diferencian, nosotros podríamos plantear ciertos tipos de contrastes, contrastes lineales o contrastes polinómicos, es decir, ver si las distribuciones son parecidas, o sea, la generación de digamos, tendencias es parecida, la generación de tendencias es diferente. Entonces, en el slide 61 nosotros vemos que podemos ubicar ciertos tipos de contrastes. Estamos dentro del modelo lineal general, por lo tanto se espera que las medias, por ejemplo, si asumimos un comportamiento lineal, tengan un crecimiento ascendente o como también un crecimiento descendente. En ambos de los casos tendría que ser proporcional el decrecimiento o el crecimiento. Si tuviéramos otro tipo de comportamiento, ¿okay? Entonces ya no sería lineal, sino sería polinómico o repetido. Y en ese sentido nosotros podríamos personalizar para ver si se acomoda a lo que estamos suponiendo. Este es un valor agregado que tiene la prueba de medidas repetidas y que nos permite plantear también cierto tipo de hipótesis en sentido más explicativo. Si nosotros quisiéramos ver también algunas agrupaciones entre los valores medios, podríamos usar aquella que es referida a post-hoc. Y tenemos contrastes para cuando hay homogeneidad de varianza y para cuando hay heterogeneidad de varianzas. Para cuando hay homogeneidad de varianzas, vamos a usar en general dos tipos de estadísticos. Uno que es Bonferroni, que está para activar, y otro que es Sheffer.
Y para el caso de, digamos, en el cual no se asume varianzas iguales, o hay heterogeneidad de varianzas, vamos a usar la prueba T2 de Tangent. Estos estadísticos hacen lo mismo, lo que buscan es generar subconjuntos entre las categorías que tienen valores medios parecidos y diferenciarse de otros subconjuntos que tienen valores medios distintos. Entonces, esto lo podemos ver gráficamente y lo podemos ver también con los estadísticos. Claro que esta información es un tanto repetida, pero puede servir para otros tipos de preguntas. Es decir, si queremos empezar a agregar categorías, por ejemplo, saber que los valores medios son parecidos es un fundamento para hacerlo. Y esto no lo encontramos a priori cuando hacemos solamente comparación par con par. Entonces, este tipo de estadísticos es bueno. Más aún si hace la diferenciación si tenemos homogeneidad de varianzas y heterogeneidad de varianzas. Como resumen, podemos decir que este caso 4 es digamos, una técnica que ya es parte del modelo lineal general, ya no solamente se queda en la comparación de medias y que por lo tanto tiene más información para darnos. Podemos sacarlo, digamos, en términos de teoría, podemos prescindir de medidas repetidas y verlo solamente como modelo lineal general, pero la idea de presentar todo esto dentro del tema de diferencia de medias es que los 4 tienen el mismo patrón de análisis. La hipótesis nula se repite y los contrastes que tenemos son parecidos. Solo que para el caso de medidas repetidas tenemos más estadísticos añadidos, más subtécnicas que nos permiten hacer cosas más detalladas.